Rafaela Viña, te saludamos con afecto. Hola Héctor, ¿qué tal? Igualmente, buenos días a todos. Héctor, fíjate que me fui a ver la de Mucho Ruido y Pocas Nueces y bueno... No me hables, me salí. Hace honor al título. ¿Me salí? Sí, no. No, ni siquiera terminé de verla. No, es una cosa... A mí me aburrió terriblemente, me pareció desconcertante. No entendí, nunca entendí qué era lo que querían hacer con la película. Es que los diálogos son muy jugosos, Sí. Pero no corresponde a las escenas. Es que exactamente, yo decía, bueno, si tienes los diálogos originales isabelinos, ¿por qué los utilizas en esta época? O sea, parecía como de humor involuntario, pero ni siquiera te daba risa, o sea, era aburrida. Y además, pues no sé, pareciera que aborreciera el texto de Shakespeare en la manera en que está planteada. Además, los actores pues realmente no eran buenos actores para nada, ¿no? No, las situaciones eran absurdas Sí, respecto a los diálogos. Sí, la verdad es que me decepcionó muchísimo la historia. Pero la viste hasta el final. Sí, la vi hasta el final. ¡Que aguante! Tienes callo cinematográfico. Sí, la vi hasta el final y estaba ya muy desesperado, pero dije, a ver, no, necesito saber en qué va a acabar esto. Bueno, acaba en lo que tenía que acabar, pero de todas maneras, sí, no me gustó. Y no pude entrar a ver la del Llanero Solitario, había muchísima gente. Nos hubiéramos divertido más. Sí, definitivamente, a pesar de que está larga, ya vi que dura 2 horas y media, pero espero verla hoy. Mario sí la vio, que nos dé su opinión. Sí, no, sí vale la pena, muy divertida además. Yo creí que iba a estar muy serio Johnny Depp, pero no, está en un plan de comedia muy agradable, toda la película él se la roba en ese aspecto. Sí, pues es como el protagonista fantasma, porque en realidad el protagonista es el llanero solitario, pero en realidad pues Johnny Depp tiene tanto cartel que en el papel de Toro, que originalmente el personaje se llama Tonto, ¿no? Y hacen la broma, le dice él, en un momento se enoja el llanero con él, y le dice, ¿sabes lo que quiere decir tonto en español? Y no dice nada el otro. Pues sí, esa yo creo que está muchísimo mejor que esta, que sí fue terrible, pero sin embargo lo que volví a ver, vi hace 20 años o más, en la Cineteca Nacional hay un ciclo de Glover Rocha, este cineasta brasileño, y realmente las películas así a la distancia eran muy, muy interesantes. Todas estas que hizo sobre cangaceiros, la de Antonio das Mortes, o Antonio de las Muertes, y Dios y Diablo en la Tierra del Sol, que pude ver, ¿no? Eran muy impactantes películas para la época. Por todo lo que sucede ahí, además en blanco y negro, la música que se escucha, los personajes que tienen así como una presencia muy fuerte, particularmente ese Antonio de las Muertes. Ahí filmó Arturo de Córdoba, precisamente Cangaceiro. Sí, exactamente. ¿No está en el ciclo? No está en ese ciclo, porque esa no es de Glover Rocha, pero él filmó ahí en efecto en Brasil una película llamada así, y hizo otra también, hizo esa y hizo otra que se llama Las Manos de la Muerte o alguna cosa así, o Las Manos Cortadas, me parece. Pero Cangaceiro es apasionante, son un grupo de bandidos, reclusorios, sí. Reclusos que escapan. Sí, exactamente. Y además, ¿sabes qué? La ropa tradicional que ellos usaban, que tenían estos sombreros, como tipo gauchos, pero con espejitos en el sombrero. Eran una especie de gauchos, más o menos, su vestimenta, con las cabelleras muy largas y barbones todos, ¿no? Eso salvó tu fin de semana. Eso salvó, sí, la verdad es que sí, porque sí incluso me molesté con la película. Sí, dije, no, ¿para qué vine a ver esto? Oye, ¿no se gastaron demasiado en la Cineteca habiendo otras necesidades más urgentes? Pues sí, la verdad es que el presupuesto del que se habla, que es millonario, pues bueno, sí no se nota mucho, aunque sí vemos que las salas están muy bien. No, todo es de puro lujo. Sí, la verdad. Y no había necesidad porque al fin y al cabo pues es cine. Sí, y además, ¿sabes qué, Héctor? El piso, por ejemplo, lo cambiaron ya, o sea, pusieron... Totalmente. Y tuvieron que volverlo a cambiar.
nuevamente. Ya lo habían cambiado, sí. Entonces dice uno, bueno, es que no hubo una buena planeación, pudieron haber poner otro tipo de piso que no fuera ese, porque parece mentira, pero sí son muchísimos metros cuadrados, ¿no? de piso, y no era realmente tan necesario. Lo que vale mucho la pena es también invertir en copias de películas para poder exhibir, porque también mucho de lo que se ve es nuevo, y mucho de las cosas que están ahí perdidas y que valen la pena, pues ya no se puede ver. ¿Y por qué cambió el público también, eh? No sé si lo notaste, pero antes eran chavos que eran enviados por sus maestros de escuela y sobre todo en comunicación o cinematografía. Sí. Y ahora no, hay gente ya de otro tipo. Es que originalmente el público, por ejemplo, que era el público que iba a la Cineteca, pues era el público que estaba acostumbrado a ir a las muestras de cine y todo esto en un principio. Y ese público pues empezó a saber justamente los problemas pues de tráfico, de violencia, de muchas cosas, y ya dejó de ir. Entonces entró una nueva generación de espectadores, como tú dices, sobre todo alumnos de las escuelas de cine de comunicación. Incluso te acuerdas que iban muchos de los chavos muchos de los jovencitos que estudian medicina y que están haciendo sus prácticas en el hospital de Joco. Yo veía a muchos así con sus batas de médicos ahí en las funciones de la Cineteca. Pero no, ahora como que hay una generación de estos nuevos espectadores y chavos que quieren hacer cine. Este nuevo cine que ahora se ve en los festivales, este cine más contemplativo, ese es el tipo de espectadores que ahora yo veo en la Cineteca Nacional. Pero la verdad es que esto, por ejemplo, lo de Glover Rocha, está muy bien porque son como clases de cine, es como asistir a un curso cinematográfico, y en ese sentido sí vale la pena. Es que la Cineteca nunca se ha preocupado por abrir canales. Yo no sé por qué, pero se empeña en permanecer ahí, en tener sus poquitas salas, en cerrar sus canales. Podía exhibir películas por internet, venderlas, en fin, ¿no? Tener sedes alternas, pero nunca ha buscado otros medios. Sí, no, la verdad, y tampoco lo ha hecho la Filmoteca de la UNAM, se han quedado como estancados. Pero algo que es más importante todavía y que no se han preocupado por hacer, o sea, los espectadores de alguna manera lo hacen de forma quizá inconsciente, pero ellos son los que deberían de hacerlo de forma consciente, es preparar a nuevos cinéfilos, crear nuevas generaciones de cinéfilos. Y eso no lo han hecho. Y surgieron para eso de alguna manera también. El caso es que no hay para dónde voltear. No, la verdad es que no. Por ejemplo, volví a ver La marca de la pantera con Nastasia Kinski porque se cumplen 30 años del estreno. Una película que a mí me causó muchísima fascinación. La volví a ver y me gustó mucho igual. La música, Nastasia Kinski se ve bellísima, Malcolm McDowell está muy bien. Y era una segunda versión de una película de los años 40. Pero, por ejemplo, ese tipo de películas que se han perdido en estas instituciones deberían de resurgir, porque son cintas que no conocen. Hay estas nuevas generaciones, digamos que han visto cine de los años 90 a la fecha, pero ya de los años 70, 80 no conocen nada. Pero no les hacen daño a estas generaciones. Por ejemplo, yo los veo y dicen, no sé, ven Complot. Y dicen, es que ese filme es la panacea, y se quedan con eso. Sí, exactamente. Y no ven como el cine que hubo antes, o les fascinan mucho las películas que son remake. Que como esta es el caso de La marca de la pantera. Pero sí, entonces, en ese sentido es lo que digo, que sí se necesita como formar cinéfilos, o sea, como volver a esta etapa de los cineclubes que eran muy formativos. Por ejemplo, en la universidad, ¿no? En los años 50, 60 era muy común ir al cineclub, porque había como debate sobre las películas y eso era muy interesante. Aquí no hay otro remedio que repetir la frase, todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Tanto en cines, mira, las cadenas de televisión te mandan una serie de películas que son, pues no hayas en dónde escoger algo valioso, porque utilizan películas igual del cine mexicano que el de Hollywood, Sí. que no tienen el menor valor.
y las que valen la pena son las que no se ven. Uno que otro, Garbanzo de a libra. Sí, por ejemplo, pasaron ATM, que es una película que uno la puede ver decenas de veces y sigue siendo sumamente divertida y se vuelve a reír uno a pesar de que ya sabe lo que va a suceder en el caso de las películas mexicanas. El próximo fin de semana va a haber un maratón de cine de Buñuel y, por ejemplo, entre las películas que sí me gustaría volver a ver es la de La ilusión viaja en tranvía, por ejemplo. Yo creo que todas, no tiene desperdicio Buñuel. Ninguna tiene desperdicio, pero es en particular que la vi hace tantísimos años y sobre todo porque esa película es un recorrido por la Ciudad de México muy interesante, ¿no? Como un documental de lo que era la Ciudad de México. Y eso me gusta mucho. ¿Y van a traer las que filmó en el extranjero también? Pues en lo que han anunciado yo solamente veo películas mexicanas, pero valdría la pena porque hay algunas cintas de las que filmó en Europa que se han visto poco, por ejemplo como aquella de la Vía Láctea, que es una película que realmente se conoce mal, o sea, en realidad. El cine que hizo Buñuel en México sí es muy, muy conocido y curiosamente no todo. Por ejemplo, El río y la muerte o Abismos de pasión, pues no se han visto mucho. En cambio, Los olvidados o La ilusión viaja en tranvía, Subida al cielo, se ha visto muchísimo. Pasa como con Hitchcock. Es un Hitchcock inglés y otro Hitchcock de Hollywood. Exacto. Y Buñuel exactamente es un cineasta europeo, pero desligado totalmente del Buñuel mexicano. Sí, que nada tiene que ver. O sea, si uno ve Tristana o La Vía Láctea o El discreto encanto de la burguesía, no tiene absolutamente nada que ver con las películas que filmó en México. Pareciera que fuera otro director de cine. Y bueno, eso también lo hace muy interesante porque esas películas europeas, también algunas de ellas son fascinantes, ¿no? Me acuerdo aquella del diario de una recamarera, esa me gustó mucho y era muy sencilla. De Linda Vista, Felipe Gómez Olivares, 64 años. Tengo muchos años oyéndolos y soy un gran admirador de Héctor, porque tiene un sentido del ritmo radiofónico que nadie más tiene. Y es sensacional, muy activo. Por eso, no me explico por qué le da tanto tiempo a Rafael Aviña, que divaga y redunda, y esto lo hace aburrido y tedioso. Acórtenlo, o que el señor Aviña concrete. Lo que pasa es que usted no es un gran aficionado al cine, como lo somos algunos de los que estamos en este lugar. Pero el cine ha sido siempre diversión universal y estamos, como le llamaron, de acuerdo de que sea el séptimo arte. No solo diversión, educación universal. Bueno, pero además es evidente que ha sufrido, si no una involución, si un deterioro en la calidad de lo que se produce. Y eso están de acuerdo en todo el mundo. Las edades de oro del cine pues ocurren de los 40 a los 50 en todos los países y abundamos sobre todo en eso. El cine es tiempo y historia. El cine es poder, el niño o el joven de hoy, ver cómo era la Ciudad de México. Y hablar del maestro Buñuel es hablar de un cine en México antes de Buñuel y después de Buñuel. Porque Buñuel desnuda uno de los barrios más fuertes y pobres en aquel momento, que si yo me voy a ese episodio histórico y paso hoy por otros rumbos es exactamente lo mismo. El cine es historia y si a usted no le gusta, qué pena, pero yo creo que para muchos que no les gusta el cine, los remonta a ese momento. Ahora que divague porque estamos improvisando todos, pero tiene una memoria sorprendente. Rafael Aviña tiene un archivo mental extraordinario y a veces le cuesta trabajo sacar una ficha. Sí, es impresionante porque basta con que le des el nombre de un actor y refieras ciertos 2, 3 datos y inmediatamente te da la película, el director, en qué época, quién hizo la música. No, es impresionante y creo que eso no tiene precio. Ni nosotros nos podemos acordar de las 10 películas que más nos gusten, se los apuesto, y no me dicen los actores, el director, como Rafael, de las que no le gustan. El cine es cultura, decían. Y sí, yo creo que sí. Bueno,
El cine ha dado grandes realizadores en México, como el Indio Fernández, por ejemplo. No podemos negar que el cine de Emilio Fernández es un cine internacional. El Chano Urueta. No, Chano estaba Chafado. medio zafado, sí, y compararlo con el Indio Fernández es un sacrilegio. Pues es que mira, el santo es... Yo lo vi en Francia, lo admiran con una locura espantosa y le hacen muestras, lo estudian y lo ven como un representante claro de la cultura. En Francia también veían como un gran ídolo por su mímica a Tintán. También, sí. Más que Cantinflas. Más que Cantinflas, claro. Sí, pero nosotros no estamos locos. Y conocemos la riqueza cinematográfica del Indio, que rebasó todos los límites y uno de los mejores cineastas y colaboradores que tenían tanta calidad como académicos. Esa es la frase: me doy cuenta de que no estoy loco cuando hablo con otros locos soñadores igual que yo.